¿Cómo diferenciar al Estado de una banda de ladrones? ¿Cuál es la diferencia entre ese Estado que te cobra impuestos, que te quita parte del fruto de tu trabajo, y una banda de delincuentes, de mafiosos, de criminales? Esa es una de las preguntas más importantes de la filosofía política. Ayer a la noche hice un largo vivo de 1 hora y media aquí por mi canal de YouTube, en el cual expuse algunas ideas en formato editorial y después conversé con varios amigos sobre la causa de Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de tocar un fin parcial al menos, con un veredicto: culpable, corrupta. Mucha gente en el chat de ese vivo, que te invito a verlo si te interesa la versión extendida, mucha gente en ese chat decía, me pidió que repitiera la editorial en un formato más corto. Claro, ver 1 hora y media de video no es fácil para todo el mundo. Me pidieron entonces que hiciera este video, un video más corto con algunas ideas que ofrecí en la primera parte de aquel vivo. Quiero empezar por los hechos. Este no es un video periodístico, este no es un canal de periodismo, yo no soy periodista. Este es un canal de ciencia política y de filosofía política, pero vamos a empezar por los hechos. Cristina Fernández de Kirchner, el día de ayer, 6 de diciembre del año 2022, fue encontrada culpable por la justicia argentina. Se le dio 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa empezó a principios del año 2019, pero, mejor dicho, el juicio oral empezó por aquel entonces, pero la causa venía de hace mucho más tiempo. ¿Qué se encontró? ¿Qué se confirmó? Lo que se confirmó es que días antes de asumir la presidencia, el matrimonio Kirchner, allí por el año 2003, días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz. Pusieron al frente de esta empresa constructora a un señor llamado Lázaro Báez, que obró de testaferro. Lázaro Báez era un exgerente del Banco de Santa Cruz, sin ninguna experiencia en el rubro de construcción. Claro, ¿por qué Santa Cruz? Porque Santa Cruz está en el sur de la Argentina y el matrimonio Kirchner fueron señores feudales en Santa Cruz. Gobernaron Santa Cruz durante muchos años y esa fue la plataforma a través de la cual llegan finalmente a controlar el poder del Estado Nacional. Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras. El 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz les fue entregadas a la empresa Austral Construcciones. Solamente 3 de esas 51 obras fueron finalizadas y la mitad nunca fue terminada. Claro, solamente 3 fueron finalizadas a tiempo y la mitad jamás fue terminada. Todas las obras analizadas tuvieron grandes aumentos de precios, o sea, sobreprecios, que iban entre un 18 y un 102%. ¿Qué significa esto? Pues que en la licitación se presentan precios más altos de los que realmente se dan en el mercado para que esa diferencia se la quedan en forma de corrupción. Así te roban el dinero. En el año 2007 y en el año 2011, o sea, años electorales, años en que gana Cristina Fernández de Kirchner, las irregularidades aumentaban. ¿Por qué? Porque de esta manera financiaban la campaña. El kirchnerismo financiaba sus campañas con corrupción. Otro gran hallazgo en este juicio. Austral Construcciones dejó de operar en el año 2015, justo en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner deja el poder. ¡Qué casualidad! ¿Qué se dijo ayer? Entre otras cosas, cito textualmente lo siguiente.
Tenemos la certeza de que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015 tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal. O sea, entre el año 2003 y el año 2015 se robaron todo. ¿Cuánto se robaron? Bueno, la Fiscalía calculó un perjuicio de más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. Y ya muchos nos preguntábamos desde hacía mucho tiempo. Con Nicolás Márquez escribimos en el año 2013 aquel libro titulado Cuando el relato es una farsa, donde se le dedica todo un capítulo a las maniobras de corrupción. Entonces hacía tiempo que muchos veníamos preguntándonos: ¿dónde está la plata? ¿Cómo se la están robando? ¿Cómo están destruyendo la Argentina los corruptos? Y claro, es que en el fondo era muy simple darse cuenta que acá había algo raro. ¿Cómo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que siempre fue empleada pública, siempre fue una funcionaria de la política, siempre fue una parásita de la política? ¿Cómo hizo para comprarse 26 propiedades? ¿Cómo hizo para tener 4 hoteles? Sí, 4 hoteles. ¿Cómo hizo para aumentar su patrimonio en más de un 4.000%? ¿Cómo hizo para regalarle a su hija tantos millones de dólares que después fueron encontrados en una caja de seguridad? ¿Cómo hizo el señor Lázaro Báez para pasar de ser un simple monotributista empleado de un banco a ser uno de los hombres más ricos del país? ¿Cómo hicieron? Que nos den la fórmula. Bueno, tal fórmula mágica no existía. Es que te robaban a vos, me robaban a mí, robaban a todos los argentinos, a pesar de lo cual obviamente siempre habrá gente con vocación ovina, con vocación de rebaño, que va a ir a tratar de defender a ese semidios, porque la ven de esa manera, que es Cristina Kirchner, y van a ir toda esta pobre gente cuyo patrimonio vital, o sea, de toda su vida, no llega ni siquiera a lo que una cartera de esa señora cuesta en el mercado, a lo que unos zapatos, unos pares de zapatos, unos mugrientos pares de zapatos de esta señora cuesta. No llega a lo que esas personas que las van a defender han visto en toda su vida. Pero aún así van, porque es gente que tiene mentalidad de rebaño, tiene vocación ovina. Hasta acá algo de los hechos. Cristina fue condenada, 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos. No va a ir presa, si es lo que ustedes esperan verla tras las rejas. No. En poco cumple 70 años. Y además faltan instancias. Esto va a terminar llegando hasta la Corte Suprema y para eso pueden faltar varios años más. O sea, ¿quieren verla presa? No. Eso es muy difícil que pase. En el mejor de los casos terminará presa en su casa. O sea, en su mansión o en sus hoteles, disfrutando de todo lo que se robó. Ese es el final más infeliz para ella que pueda haber. O sea, tener una dignísima vida de jubilada. Claro, en su casa, pero su casa es una mansión. Volvamos al tema importante, después de haber repasado muy escuetamente algo de los hechos. Volvamos a la filosofía política. Empecé diciendo que el gran problema de la filosofía política es mostrar en qué medida el Estado es cualitativamente distinto de una banda de ladrones. ¿En qué se diferencia ese Estado que se queda con el fruto de tu trabajo de un mafioso que va a tu comercio, te apunta con un arma y te dice: si no me pagas X% de tus ingresos, mañana te vas a encontrar con una balacera en la puerta de tu negocio? ¿Cuál es la diferencia entre ese Estado que te amenaza con terminar preso si no le pagás lo que vos trabajaste con tu sudor, con tu esfuerzo, de una banda de criminales que se queda con tu sudor, con tu esfuerzo, con el fruto de tu trabajo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, distintos filósofos han intentado explicarlo de distintas formas. Aristóteles, por ejemplo, acá justamente tengo al lado la política de Aristóteles en la versión de Gredos. Fíjense cómo empieza la política. Empieza precisamente tratando de responder esto.
Dice, puesto que vemos que toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, porque en vista de lo que les parece bueno todos obran en todos sus actos, es evidente que todas tienden a un cierto bien, pero sobre todo tiende al supremo, la soberana entre todas que incluye a todas las demás. Esta es la llamada ciudad y comunidad cívica. ¿Qué significa esto? Que la polis, la ciudad, la polis donde se realiza la política, es la soberana entre todas las organizaciones sociales. Es la comunidad de máximo valor. ¿Por qué? Porque representa un cierto bien que es cualitativamente superior al bien del resto de las organizaciones sociales, al resto de las comunidades. Claro, Aristóteles tiene que plantearnos que hay un bien superior en la polis, por eso el individuo se debe a la polis. Si no hubiese un bien superior en la polis respecto del bien individual, pues el individuo no se debería a la polis. Y dado que el individuo además por naturaleza es un animal político, nos dirá más adelante Aristóteles, pues entonces el hombre no puede vivir fuera de la polis. Por lo tanto, tiene que contribuir con la existencia y con el buen desempeño, el buen desarrollo de la polis, de la ciudad, de la política. Santo Tomás en la Edad Media leerá a Aristóteles, interpretará a Aristóteles y llegará a una conclusión muy similar. El hombre es social por naturaleza, el hombre no tiene la elección de vivir o no vivir bajo el imperio de la política, podríamos decirlo así. Pero en la política se realiza el bien común, y el bien común es cualitativamente distinto de la suma de los bienes individuales. Por lo tanto, la legitimidad de la organización política descansa en la realización del bien común. Cuando hablamos de legitimidad hay que distinguirlo de legalidad. La legitimidad son las razones por las cuales nosotros estamos dispuestos a obedecer al poder. Básicamente, ¿por qué estamos dispuestos a obedecer al poder? En primer lugar, porque somos por naturaleza hombres políticos, animales políticos, somos animales sociales, no está bajo nuestra elección vivir o no vivir en una organización social, sino que simplemente allí vivimos, pero además tenemos que aprovechar que en esa organización social se realiza el bien común y para eso hay que contribuir para que eso pase. Vayamos muy rapidito a la modernidad. Hobbes, los inicios de la modernidad. Hobbes, claro, pasamos por Aristóteles, mundo antiguo, Santo Tomás, mundo medieval. Hobbes, las puertas mismas de la modernidad. ¿Qué va a decir Hobbes? O sea, ¿cómo va a justificar, cómo va a legitimar al Estado? Bueno, Hobbes nos va a decir es que sin Estado hay guerra de todos contra todos. Sin una organización de poder, además, absoluto que monopolice la fuerza y que la aplique sobre los individuos, pues los individuos tendrán el poder cada uno de aplicar la fuerza por sí mismos. Y eso va a llevar, porque hay contradicción de intereses, a que entre todos nos terminemos matando, a que no tengamos seguridad. ¿Cuál es la legitimación del Estado en Hobbes? La seguridad. Le entreguemos a ese leviatán, a ese monstruo que llamamos Estado y además que es absoluto, le entreguemos nuestro poder de coacción y ese Estado se va a encargar de mantener seguridad. Claro, con muy poquitos derechos o prácticamente ninguno, pero por lo menos vamos a estar seguros y va a impedirse la guerra de todos contra todos. Un siglo más tarde, Locke, el padre del liberalismo, va a moderar un poquito a Hobbes. Va a decir, sí, la seguridad está muy bien, pero también el Estado está para garantizar la propiedad, la libertad, la vida. 3 derechos fundamentales del liberalismo clásico. Queremos tener una autoridad estatal a la cual tenemos ciertamente que contribuir para que se financie, para que exista, para que se desarrolle, por el hecho de que ninguno es buen juez de su propia causa. Necesitamos un juez que esté por fuera de los intereses de los ciudadanos para que pueda tomar decisiones justas. Si yo soy el juez de mi propia causa, más que justicia voy a hacer venganza. Y ese no va a ser un buen marco en el cual la sociedad se va a desarrollar. Necesito una autoridad política con la capacidad de juzgar a la sociedad, de velar por sus contratos, por sus relaciones y de cuidar su propiedad, su libertad y su vida. Liberalismo clásico, John Locke. Rousseau, un siglo más tarde, estamos ya en el siglo XVIII.
En Rousseau, lo importante de la organización política va a ser esforzarse para configurarla de modo que garantice la libertad política a través de lo que él va a llamar la voluntad general. Y acá tenemos algo que suena al menos parecido a aquello del bien común, algo general, la voluntad general, que es distinta cualitativamente a la mera suma de las partes, pero esa voluntad general se genera en la política, se genera en la organización política, se genera en el Estado. Se genera en el Estado. Entonces, pues si queremos una voluntad general, pues entonces los individuos tendrán que someterse a ella. Tendrán que recuperar aquella libertad primigenia salvaje que fue perdida con la aparición de la propiedad privada, etc. En Rousseau, la podemos recuperar, pero de una forma política. Y a través de esa organización poder ser libres. Pero para eso hay que sostener esa organización. Si ustedes ven, todos estos argumentos bollan en nociones como bien común, voluntad general, tener una autoridad común como algo distinto al bien particular. ¿Por qué el Estado es distinto de una banda de rufianes, de una banda de criminales? Porque al Estado le damos por el bien común. Porque creemos que ese dinero lo van a saber administrar para el bien de todos, no para un bien particular. Si supiéramos que en el Estado se la quedan ellos, se la quedan los gobernantes, pues entonces no lo podríamos legitimar en los términos que acabamos de ver que los filósofos a lo largo de la historia y a lo largo de distintas etapas y de distintas sociedades han intentado hacerlo. Siempre han tratado de recurrir a la idea de bien común, bien general, voluntad general, bienes que los individuos por sí solos no pueden conseguir y que necesitan a alguien que lo haga para el común de los ciudadanos. ¿Qué pasa entonces cuando lo común termina siendo apropiado por aquellos que gobiernan al común de los ciudadanos? Pues cuando ello pasa, entonces se vuelve imposible distinguir al Estado de una banda de criminales. Y si algo nos muestra el fallo del día de ayer que encontró culpable a Cristina Fernández de Kirchner de corrupción, es que precisamente los argentinos fuimos gobernados por una banda de criminales entre el año 2003 y el año 2015. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.